buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro Circularidad de los Plásticos en México, retos y soluciones desde múltiples perspectivas. Es un honor contar con su presencia en este encuentro fundamental. Hoy nos reúne un tema de prioridad nacional que demanda nuestra atención inmediata y un compromiso decidido, que es circularidad de los plásticos en México. México, con su vibrante economía, vasta biodiversidad y gran población, enfrenta un desafío dual: cómo aprovechar los beneficios esenciales del plástico, un material que permea nuestra vida cotidiana, y a la vez, cómo gestionar de manera responsable las millones de toneladas de residuos que generamos anualmente. La transición de una economía lineal a una circular no es solo una tendencia global, es una necesidad urgente en nuestro país. Nos enfrentamos a realidades complejas como las siguientes. Este foro está diseñado precisamente para superar la retórica y enfocarnos en la acción tangible. Demos inicio a este diálogo y construyamos juntos un México más circular. Quiero presentar a nuestras y nuestros panelistas que nos honran con su presencia. Se encuentran con nosotros la diputada Ana Luisa Buendía García, la bióloga Mónica Viednica Alegre González, procuradora ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Bienvenida. La maestra María Bárbara Reveles González, coordinadora de la Inspección y Vigilancia Ambiental en Suelo Urbano en la Ciudad de México, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ingeniera Karina Osornio Paz, asesora en la jefatura de la Unidad Departamental de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bienvenida. Nos acompaña también el profesor Luis Raúl Tobar Gálvez, investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Y el licenciado Jorge Edward Chain Silgi, presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular, OFEC. Nos reunimos hoy en un momento definitorio. La Ciudad de México, como todas las grandes capitales del mundo, enfrenta una encrucijada histórica. La crisis climática ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana que se manifiesta en estrés hídrico, en la calidad del aire que respiramos y en islas de calor que afectan nuestra salud. Durante décadas operamos bajo un modelo de desarrollo lineal: extraer, producir, consumir y desechar. Un modelo que ha demostrado ser no solo insostenible, sino profundamente injusto. Los retos que nos impone la gestión de nuestros residuos son un claro ejemplo de ello. Cada día esta ciudad genera miles de toneladas de basura. Vemos cómo los residuos de la construcción, los RCD, no siempre encuentran un destino adecuado, y vemos cómo los plásticos de un solo uso, pese a los avances normativos, siguen siendo un desafío mayúsculo. Hablamos de metas concretas con una hoja de ruta al 2040 para reducir en 35% los plásticos, sustituir un 18% y elevar el reciclaje al 31%. Y hablamos de una transición tangible con el otorgamiento de registros a nuevas empresas de plásticos compostables y reutilizables y la publicación de guías técnicas como la de plásticos compostables para su correcta implementación. El modelo lineal está agotado y es precisamente por esta realidad que la respuesta de esta ciudad ha sido la transición hacia un modelo de economía circular. Como legisladoras y legisladores, nuestra responsabilidad es clara. Estamos aquí para crear el marco normativo que haga posible esta transición. Necesitamos al gobierno, a la PAOT, a la SEDEMA, implementando la política pública y garantizando el cumplimiento de la norma como ya lo está haciendo. Necesitamos a la academia, al Politécnico Nacional, aportando la evidencia científica y la innovación tecnológica. Necesitamos a la industria y a la sociedad civil organizada, a la OFEC como motores del cambio, innovando y asumiendo su responsabilidad.
y necesitamos al Poder Legislativo escuchando todas esas voces para perfeccionar las leyes y hacerlas viables, justas y eficaces. Este foro no es solo un acto protocolario, es una mesa de trabajo. Venimos con la voluntad de escuchar, de aprender y de construir juntas y juntos la hoja de ruta que la Ciudad de México necesita. Estoy convencida de que las conclusiones que obtengamos hoy serán un insumo invaluable para el trabajo legislativo que realizaremos en este Congreso. El bloque 1 plantea el primer tema a tratar, que es el diagnóstico actual del uso de los plásticos. ¿Qué indicadores nos muestran la huella del plástico en la economía y en el medio ambiente? La huella del plástico debe de ser analizada de una forma integral, científica e imparcial. De los 7 tipos de polímeros plásticos que tenemos, los que más vemos son 2, el de alta densidad, polietileno de alta densidad y de baja densidad. Estos 2 los van a ver en todos lados. Es un material estable, reciclable, moldeable, maleable, inocuo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos ayuda en todo, en protegernos, virus, bacterias, lo hemos visto en la pandemia, lo van a ver en todas las industrias. El plástico es insustituible, no hay sustitutos. Tenemos aeroespacial, en la industria aeroespacial, automóviles, textil, ganadería, agricultura, en cualquiera, en médica, en todas vamos a ver los plásticos. Es un material que tenemos que reciclar, cuidar y saberlo manejar. Eso es muy importante. En la otra pregunta, Milton, que dices de la economía, la industria del plástico, éramos 4,107 empresas cuando fuimos avisados de esta prohibición en el 2019, que entró el 1 de enero del 2020. Éramos 4,107 empresas. Hemos dado un impulso de ese momento para acá muy difícil y hemos seguido creciendo. Ahora, según reportes del INEGI, somos 5,167 empresas a nivel nacional. Creo que ya subimos del 3.5 del PIB manufacturero, damos 1.2 millones de empleos directos e indirectos, muchísimos más. Entonces, es un motor tremendo. Ahorita el país está un poco en recesión, no hay una economía boyante por diversos factores con el vecino del norte, pero la industria del plástico sigue exportando más del 3 y 4% y sigue en crecimiento. Muchísimas gracias. Además, igual en el año pasado, la Universidad Autónoma Metropolitana generó un estudio y realizó un estudio de generación y composición en la Ciudad de México a nivel domiciliario. De esto se obtuvo que 3.555 toneladas son las que se generan y de eso el plástico es alrededor del 15%. En la Ciudad de México están prohibidos los plásticos de un solo uso y en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal se da esta definición. Los plásticos de un solo uso son aquellos que por su diseño están pensados para usarse de un tiempo muy corto y desecharlos posteriormente. Gracias. Lo que comentaron del impacto ambiental del plástico, que es el menor impacto ambiental contra el papel, cartón, acero, algodón o cualquier otro material, el que metieron, los sustitutos son mucho peores. Preguntaron hacia dónde debemos de ir. Nosotros en la industria nos preguntamos si somos el material con menor impacto ambiental, ¿por qué lo han satanizado tanto? También ahorita la Procuradora Ambiental comentó hacia dónde o de qué tipo de plásticos o por qué los vemos en los tiraderos, en los ríos o en cualquier lugar, en las coladeras ahora que pasaron las lluvias, por qué se tapaban. Pero no solo son los plásticos flotan y se ven, por eso están ahí. Lo más dañino de esto son otros materiales, no son los plásticos, pero las legislaciones hacia donde nosotros queremos y si es posible, tienen que multar al ciudadano, es una educación y una buena gestión de residuos, es decir, el orgánico
separarlo por lo menos en 2 fracciones, como lo ha dicho el doctor Tobar, los centros de investigación como CIBRUC. Entonces, para que la industria vuelva a tener estos materiales y podamos tenerlos lo más limpios y volverlos a meter a las cadenas de producción. Cualquier material contamina, el que sea. Por más ecológico, la industria ha investigado con datos serios, duros, con centros de investigación nacionales en la UNAM, en el POLI, aquí con el doctor Tobar. En todos tenemos estudios serios que los podemos dar, donde el plástico sale con un 70% con menor impacto ambiental que cualquier otro material. Entonces, lo que tenemos que hacer es una gestión de residuos orgánico, inorgánico, inorgánico no reciclable, y después de que el material ya nos dio todo, meterlo a una planta valorizadora para crear energía, copiarle a los países del primer mundo. Esto es paulatinamente, con inversión, gobierno, industria y sociedad. Gracias. El bloque 2 tiene que ver con la propaganda político-electoral. Y pues hablando de este tema que mencionaba yo sobre la propaganda electoral, la pregunta es, ante los esfuerzos insuficientes para combatir la basura electoral, ¿qué soluciones propondrían para lograr erradicarla sin violentar los derechos político-electorales medioambientales? Aquí la industria tiene la solución, y es una solución sencilla, y son datos duros, pero está la solución. Nosotros tenemos una tecnología, primeramente para inyectar a los plásticos, que son unas enzimas adentro que se puede degradar el plástico sin crear microplásticos. No es la solución. Estas lonas pueden seguir siendo por algún grupo, el partido político, grupo parlamentario, candidato que lo ponga. Lo que se debe de hacer es sencillo: hablar con los recicladores locales donde ponen estas pancartas, y ellos, no es residuo, es un material que automáticamente cuesta dinero. Ellos van y lo quitan gratis porque es dinero. Si nosotros le damos valor a todo lo que le llaman basura, que son recursos, automáticamente toda la población se vuelve en recolector de basura. Es como las latas de aluminio, no van a ver ustedes unas porque hay dinero ahí. Entonces, cuando vean cualquier bolsa de plástico, cualquier botella de plástico, nos la llevan a nosotros, a los centros de acopio que tenemos, por ejemplo, la UFEC tiene en 16 estados, pero hay en toda la República. Nosotros les pagamos dinero por estos residuos. Automáticamente no van a ver ustedes una sola bolsa de basura, ni un solo cartelón. El grupo parlamentario debe de ser, coincido con usted, debe de ser responsable. Él lo pone, él lo quita. Firmar, ya sea con una organización como FEC, ANIPAC, hay muchas organizaciones de plástico, que nosotros podemos quitarlo gratis, o vemos los costos entre ustedes y nosotros, cuánto les costó el material, cuánto nos cuesta a nosotros ir a retirar estos materiales. Pero no es basura, y créanme, cualquier material, usted habló ahorita de biodegradables, compostables, el mejor material, no lo digo yo, están los estudios, son datos duros, repito, es el fósil, es el polietileno. Nosotros podíamos emigrar a un material compostable, no es la solución. El compostable es mucho peor para el medio ambiente a la hora de producir el material. Hay que analizar el ciclo de vida. No son los plásticos. Cualquier residuo que ustedes pongan es mucho más contaminante. Las tintas que hablaban de pintar son tremendamente contaminantes. Gracias. Con el bloque 3, en este pueden participar los y las panelistas inscritos. El tercer tema trata la corresponsabilidad entre sectores, y la pregunta detonadora es la siguiente: ¿cómo articular la investigación científica
el financiamiento público-privado y la participación social para hacer realidad la transición hacia la circularidad del uso de plásticos. Licenciado Jorge. Sí, yo creo que tiene que ser, otra vez repito, el gobierno con la industria y educación a la sociedad con unos créditos. La Secretaría de Hacienda sacó un instrumento el 16 de marzo del 2023 que se llama taxonomía, que a toda la industria, los proyectos sustentables, les da un financiamiento preferente. Eso es muy importante porque si la industria ya está preparada para el reciclaje, nada más necesitamos que el gobierno establezca leyes específicas para que esos materiales que están enterrando también lleguen a nosotros para volver a meter estos materiales. Es muy importante. También es muy importante, no, en mi opinión es personal para la industria, copiar a los que de verdad están impulsando su país, su economía. Yo creo que eso de no consumir, y eso no comulgo con eso, yo creo que hay que impulsar las tecnologías, al contrario, consumir para que la industria esté muy fuerte, el gobierno de México recaude unos impuestos muy fuertes y tengamos dinero para estos proyectos y más. El gobierno debe de ser muy fuerte, debe de recibir unos recursos fuertes para ser líderes en Latinoamérica y tener una industria fuerte, no solo del plástico, hablo en todos los rubros, porque un gobierno que prohíbe siento que es incapacidad, es lo que está demostrando cuando un gobierno prohíbe. Lo que tenemos que hacer son reglas claras, copiarles a los países nórdicos, Suecia, Noruega, Suiza, Estados Unidos no, porque en tierra que ya empezó a meter plantas recicladoras muy fuertes, pero nosotros tenemos la tecnología, la industria está preparada, estamos creciendo y eso es lo que tenemos que hacer en mi opinión personal. Gracias. Yo por mí pues no quisiera ir a clausurar, no, imagínense lo que es clausurar un Walmart, o sea, no, pues yo sé que estoy perjudicando a la industria, pero finalmente hay que cumplir. Las prohibiciones, pues sí, pero si no lo entendemos, o sea, desgraciadamente nos hace falta educación y en esa parte el sector educativo, llámense las universidades, preparatorias, etcétera, tienen que ayudarnos a educar a todo el estudiantado y a la ciudadanía en general. La difusión de las campañas para reducir, para reciclar, para entrar en la economía circular, deben de estar en todas las pantallas del metro, deben de estar en todas las estaciones del Metrobús, debemos de unirnos. Si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Maestra, gracias con lo que dijo de que es difícil las clausuras. Yo tampoco fabrico bolsas de un solo uso. Estuve muchos años ahí en la Merced, desde los 11 años, estuve 21 años ahí y vi cuando entró la prohibición, entonces quise defender porque siento que es injusto. Lo que menciona de Walmart, estas bolsas de tela no tejida que están vendiendo Walmart, no se reciclan, son chinas, están afectando, vienen unas chinas, otras chilenas, muy pocas en México, conozco al fabricante, están contaminando, terminando en rellenos sanitarios, pegándole a la bolsa de los mexicanos en la canasta básica, porque las venden en 15, 20 pesos, 30 pesos, cuando Walmart y todos estos supermercados de autoservicio ya incluían el empaque. Entonces, el empaque ya está incluido. Y eso apúntelo, por favor. De verdad, tenemos los datos y hemos estado monitoreando en Estados Unidos. Lo que hizo Walmart es sacar una bolsa gruesa, calibre 250, y esta
dura 150 veces mínimo, va, viene, Walgreens, las cadenas de farmacias. Entonces, ellos ya probaron todo esto. Primero entraron las prohibiciones, vieron que fue mucho peor. Aquí, eso de pues, clausurar, con todo respeto, yo siento que, bueno, ustedes lo deciden así, no, nosotros no podemos opinar, creo que está un poco fuerte, pero el sustituto que metieron es peor, porque la gente está pagando esta bolsa, está terminando en rellenos en sanitarios y aparte pegándoles. ¿Y cuánta gente tenemos 50 bolsas de estas en cada auto? La otra bolsa era más práctica y más fácil, pero bueno. Ya para cerrar, brevemente, me gustaría que cada uno de las y los panelistas dieran un mensaje de cierre. Lo que traía. Gracias, diputada Ana. Buen día por la invitación. Esperamos seguir siendo invitados a este tipo de foros. Son muy importantes para mí, para la industria, para mis agremiados. Quiero decir algo con total claridad de los plásticos. Han sido uno de los grandes inventos de la humanidad. Han permitido avances en medicina, en conservación de alimentos, en transporte, en seguridad y en prácticamente todos los sectores productivos. Sin plásticos, la calidad de vida moderna simplemente no sería posible. Además, lo que pocas veces se dice, cuando se analiza su ciclo de vida completo, los plásticos, especialmente el polietileno y polipropileno, tienen un impacto ambiental menor que la mayoría de sus sustitutos. Consumen menos energía, usan menos agua. Esto del agua es solo para enfriar los tornillos. Generan menos emisiones y requieren menos transporte que materiales como papel, vidrio, cartón, tela, metales. Esto no es opinión, es ciencia, es medición, es dato duro. El problema no es el material, sino cómo lo gestionamos, y ahí la industria está lista para invertir, innovar, colaborar. No venimos a negar nada, venimos a proponer más reciclaje, mejor infraestructura y hacer una economía circular real y corresponsabilidad de todos. México tiene la oportunidad de liderar este tema en América Latina, y si trabajamos juntos, gobierno, industria y sociedad, vamos a crecer bastante fuerte este tema y lo vamos a plantear y vamos a dar cara a la economía circular. Gracias. Gracias, licenciado. De este lado. Hemos llegado al final de este importante foro y no puedo más que sentirme satisfecha por la riqueza del diálogo que hemos presenciado. Quiero comenzar por expresar mi más profundo agradecimiento a nuestras y nuestros ponentes por sus valiosas perspectivas. Gracias. Y al licenciado Jorge Shahin de la OFEC. Sus voces, desde el gobierno, la academia y la sociedad civil organizada, son la base de un diálogo verdaderamente democrático. Hemos escuchado propuestas, soluciones innovadoras y la voluntad de todos los sectores para construir una ciudad más sostenible. Les aseguro que daremos seguimiento puntual a las conclusiones de este foro. La transición hacia una ciudad más justa y sostenible es una tarea que no admite pausas y que este Congreso seguirá trabajando para hacerla realidad. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias, diputada. Buen día. Ahora entregaremos constancias a las y los panelistas. Licenciado Jorge Edwards Shahin Silgi, presidente de la OFEC. Y el profesor Luis Raúl Tobar Gálvez, investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional.